Darte la bienvenida a mi canal y agradecerte por brindarnos parte de tu tiempo. También quisiera agradecerle a nuestra amiga en común, tú sabrás quién es, Vane Rosalino, quien nos facilitó el contacto para la entrevista. Bueno, para los que no saben, Thalys Romero es licenciada en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tiene una maestría en gobierno y cultura en la Universidad de Navarra y una tesis en identidad en la posmodernidad. Y por último, es la fundadora de Rescatando la Identidad. Hoy les estaremos hablando de dos temas que han sido muy polémicos para la sociedad actual. Esos temas son el aborto y la ideología de género. Cabe destacar que Thalys tiene una gran trayectoria en la defensa del derecho a la vida desde la concepción, pero eso sí, Thalys, antes de adentrarnos en estas tendencias, quisieras que nos mencionaras lo siguiente. ¿Cómo nace Rescatando la Identidad? Porque cuando mencionas el término rescatar, hacemos referencia a que algo se ha perdido, olvidado o que simplemente ya no se encuentra. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la identidad? Bien, primero que todo, ¿verdad? Antes de responder a la pregunta, quisiera agradecerte la invitación y el espacio de estar acá en tu canal. Es un honor para mí. Y bueno, ya de lleno con la respuesta a la pregunta, esto de rescatar la identidad surge principalmente de esa tesis realizada en la identidad de la posmodernidad. De hecho, una de las conclusiones de esa tesis es que no hay identidad de la posmodernidad. ¿Por qué? Ok, Bueno, porque la identidad es un concepto moderno, es un concepto que surge en la modernidad, es decir, las sociedades premodernas no hablaban de identidad, hablaban del ser, hablaban del ente. Esto es la filosofía clásica, por ejemplo, Aristóteles, correcto. Heidegger, por ejemplo. Entonces, la modernidad introduce el concepto de identidad y por lo tanto hace de este uno externo. Es decir, ya la identidad no se encuentra como algo completamente intrínseco a mi persona, es decir, como el ser o como el ente que me caracteriza, sino que pasa a ser algo externo a mí. ¿Cuál es el problema con que sea algo externo a mí? Pues precisamente el problema reside en que yo puedo manipular y jugar con mi identidad si es algo que está fuera de mí. Es por eso que en nuestros tiempos solemos decirles a las personas cuál es tu identidad, como si fuese algo externo que puedes describir. Ya no preguntamos cuál es el ser que te caracteriza o cosas que son un poco más, Más eh, profundo, más que hacen más alusión filosóficas. a aquello interno. Liz, claro, hay una gran diferencia filosófica que es entre el ser y el parecer, ¿correcto? Sí, 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 totalmente. De hecho, nuestras sociedades están mucho más inclinadas a ese parecer, ya que podríamos casi que concluir que es más importante hoy día que el ser, por esa misma noción de la identidad como un concepto moderno, por ese mismo llamado a construir tu propia identidad. Nos inclinamos más entonces a esa vertiente de parecer que realmente descubrir quiénes somos. Ok, Entonces, derivado de eso, o sea, gracias a todo ese análisis, ¿verdad? Quería hacer un poquito ese análisis para que se entendiera que la identidad es un concepto moderno, pero también debemos entender otra cosa y es que gracias a esa externalización de la identidad, pasamos a cosas como las políticas de identidad. Entonces, hoy día es precisamente, son precisamente las políticas de identidad las que están ligadas a los movimientos culturales. Es por eso que hoy día hay un auge inmenso en movimientos como, que vamos, no son solo movimientos culturales, son movimientos políticos, y cómo hay hoy día, entonces, gracias a esa externalización moderna de la identidad, una supremacía de la identidad de grupo sobre la identidad individual. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la identidad de grupo pasa a ser más importante que la identidad individual. Y sí, o sea, no solo eso, sino que también la identidad está politizada. Por lo tanto, se trata de buscar una reivindicación de políticas a través de unos rasgos identitarios.
Y claro, evidentemente esto presenta un problema, y es que cuando yo politizo identidades y yo coloco la identidad de grupo por encima de la identidad individual, despojo a los individuos de su responsabilidad. Y si los despojo de su responsabilidad, comienzo a juzgarlos y a catalogarlos de manera grupal. Y entonces, claro, esto representa un problema porque entonces tiendo a hacer generalizaciones. Por ejemplo, aquello de no puede ser feminista, o sea, no puede ser mujer y no ser parte del colectivo o del movimiento feminista. Claro, sería una falacia de generalización apresurada. O sea, Exactamente. el hecho O de no por ejemplo, implica, no implica que, exactamente. O también, por ejemplo, el que se catalogue a todos los hombres como opresores correcto. o a todos los blancos como racistas. Entonces, ¿verdad? Son esas generalizaciones las que han dado, las políticas de identidad han permitido que surjan, ¿no? Y están obviamente atadas directamente a los movimientos culturales, que son movimientos políticos. Alice, ya que me estás mencionando la parte de los movimientos, este, ¿crees que Rescatando la Identidad pueda convertirse en uno, hecho por jóvenes y para jóvenes? Wow, ¿Crees que pueda pasar? no lo sé, nunca me habían hecho esa pregunta, es una pregunta súper interesante. Me encantaría que ese llamado se extendiera a muchas otras personas, o sea, ese llamado de rescatar la identidad, precisamente porque es una de las cosas que más está siendo atacada, que más ha sido secuestrada precisamente por los movimientos políticos. Cuando digo que secuestrada es que, bueno, ellos a través de esas políticas de identidad han instrumentalizado la identidad. Y Ok. evidentemente eso es un secuestro identitario. Entonces, creo que es un deber de todos eso de rescatar la identidad. Y bueno, aquí se deriva la pregunta entonces de cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos en un mundo que te está diciendo constantemente que tu autopercepción, eh, o sea, a nivel individual, es lo que reina? Por eso la ideología de género. Y luego a nivel social te está diciendo que ya tiene una identidad construida para ti, que si eres mujer, pues tu identidad es feminista, que si eres negro, tu identidad está en el colectivo Black Lives Matter, que si eres homosexual, tu identidad está en el colectivo LGBTQ. Entonces, tenemos esas dos áreas, una social que ha acaparado la identidad por completo y que la ha reclamado para sí, y luego una individual que te dice, construyete de cero. No importa cuál es tu base previa, cuál es tu base determinante, es decir, una base sobre la cual construir, por ejemplo, la biología. O sea, las mujeres estamos llamadas a construir nuestra identidad, una parte de ella sí, O sea, ¿crees pero que existe alguna deconstrucción en esta sí, identidad? sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, la posmodernidad, que es ese movimiento filosófico de finales del siglo XX hasta nuestros tiempos, o sea, es la época en la que estamos viviendo, está caracterizada precisamente por la deconstrucción. Es decir, vacío de contenido, aquello que me rodea, arranco del centro de mi sociedad, aquello que la ordenaba, y propongo unas nuevas formas de ordenar la sociedad. Es por eso que también o sea, que no solo le llamamos deconstrucción, sino que también le llamamos subversión, porque es precisamente proponer todo lo contrario a lo que ordenaba nuestras sociedades. Por ejemplo, Un tipo de alteración social, es a lo que te totalmente, refieres. totalmente. Y claro, porque hoy día si yo coloco la supremacía identitaria en los grupos, alterando la sociedad, altero también la identidad individual. Entonces es como un juego constante con tu identidad y con la construcción de la misma. Ahora, Talis, ¿qué es para ti la ideología de género? Ok, la ideología de género es completamente anticientífica, es decir, pretende proponernos o imponernos, mejor dicho, la idea de que tu identidad está basada no solo que es externa, sino que también es casi que sexual en su totalidad,
Es decir, la identidad se ha sexualizado también, no solo politizado, se ha sexualizado porque se ha entendido que el sexo siempre fue género. Entonces, hoy día hablamos en todo momento de género. Y también es anticientífica precisamente porque parte de la idea de que no hay una base biológica ni genética. Un dato natural. Exacto, no hay ninguna base natural, Okay. sino que todo es pura autoconstrucción, que lo único que importa es tu autopercepción. Precisamente esa es la propuesta de la ideología de género, que podamos ser lo que queremos ser, o sea, lo que autopercibimos ser. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema reside principalmente en que si no hay ningún determinante en, por ejemplo, que yo sea mujer, si no hay una base natural que me haga mi mujer y que yo pueda construir culturalmente algunas facciones de mi identidad sobre esa base, entonces yo paso a ser puro artificio, puro O artificio. sea, bueno, ya me estás hablando de que estos grupos no son netamente sociales y ya estás tocando el tema que se meten en la cultura, en la política. ¿Cómo, en qué momento se adentraron a esto? ¿En qué momento Bueno, crees tú? mira, yo creo que esto parte principalmente, o sea, creo que el auge político de estos grupos nace con la posmodernidad, precisamente, o sea, estamos hablando de mediados del 1960. Por ejemplo, en esta época, no sé si te suena la revolución sexual, el mayo francés, el mayo del 68, o sea, esta Correcto, correcto. revolución que tiene lugar en Francia, es una revolución sexual slash universitaria de cierta manera porque precisamente la llevaron a cabo grupos universitarios en Francia, como mencioné. Entonces, creo que esa es una de las bases. Otra de las bases es también el auge del feminismo radical o el feminismo de género, feminismo queer, que nace también teóricamente y filosóficamente para esta época, o sea, para el 1960 aproximadamente, finales. Eh, entonces, evidentemente nace con frases feministas, de feministas radicales, tales como lo personal es político de Kate Millett, nace con frases como la de Judith Butler, que viene a decir que el sexo siempre fue género, nace con frases como la de Monique Wittig, que dice que la mujer no existe. Entonces ya vamos viendo cómo todas estas feministas precisamente eh, hoy día dicen que luchan por la igualdad y que luchan por los derechos de la mujer, pero en realidad vemos que en teoría deconstruían a la mujer, como que la mujer no existe. Se han borrado lo que el significado de mujer o la identidad de mujer a nivel político y social. Y evidentemente al borrar o destruir ese significado de o esa base natural de lo que es ser mujer y su identidad, pues la dejamos como puro artificio, vamos, constrúyete. Y hoy día, precisamente derivado de eso, es que caemos en cosas como que un hombre pueda ser mujer, pueda decir yo me siento mujer y ya a través de las políticas y la imposición, pues tú tienes que reconocerlo como uno. No sé si se entiende. Claro, claro. Bueno, sabes que están las típicas preguntas, las típicas personas, perdón, que te preguntan, ¿y esto en qué te afecta? ¿Tú qué les responderías? Bueno, yo le respondería que esto nos afecta no solo de manera individual, sino que también social, precisamente por lo que decía de esa necesidad de una esencia. Si bien es cierto que yo no puedo regresar o pretender regresar a tiempos premodernos, en el sentido de que la identidad sea heredada por mecanismos tradicionales y que no sea casi cuestionada, por eso mismo de que la identidad es un concepto moderno, sí es cierto que está la tarea de construirte a ti mismo. El problema postmoderno es que te proponen que te autoconstruyas de la nada, sin ninguna base previa. Entonces yo creo que para esas personas que dicen, ay, ¿en qué te afecta esto? Bueno, nos afecta a todos y nos afecta precisamente porque yo no puedo pretender construir una identidad de la nada.
sin ninguna base previa. ¿Por qué? Porque le quito la esencia a la identidad. Por ejemplo, en términos aristotélicos, en términos de la filosofía clásica, Aristóteles se refería al ser o al ente, mejor dicho, como la sustancia. La sustancia es un compuesto ilemórfico, es decir, es materia y forma. La materia es ese aspecto del cuerpo, ese aspecto físico de tu identidad. Identidad entre comillas porque recordemos que la identidad es un concepto moderno. O sea, Aristóteles no hablaba de identidad, hablaba de ente. Entonces, ¿qué sucede? Que está esa parte, está la materia y luego está la forma. La forma es ese aspecto espiritual, podríamos decir que es el alma de cada individuo. Aristóteles dice, ahí está la esencia de lo que somos. Entonces, no solo que tenemos una esencia en un sentido de alma o espíritu, sino que también tenemos una base natural. Y a pesar de que podemos cambiar en términos accidentales, por ejemplo, yo puedo cambiar mi cabello, puedo cambiar de peso, o sea, puedo aumentar, puedo rebajar, O puedo sea, cambiar de cualidades, estatura. cualidades estéticas, pues. Exactamente, algunas cualidades estéticas. A pesar de todo eso, a pesar de poder incluso manipular algunos aspectos de mi identidad, como cortarme el cabello o pintármelo, hay algo que permanece. Entonces, Aristóteles dice, ahí está la identidad, en aquello que permanece. Y de hecho, la identidad como concepto moderno significa, o sea, proviene del latín idem, que significa lo mismo. Es decir, para yo responder a esa pregunta por la identidad, pareciera que yo tengo que responder algo que siempre permanece, algo que siempre se queda igual, que siempre es lo mismo. Entonces, evidentemente, con las propuestas postmodernas de autoconstruirte y de que sea la autopercepción lo que reina, no queda ningún tipo de permanencia en mi identidad. ¿Por qué? Porque mira lo que estamos viviendo. Hoy me levanto y decido ser un hombre, o sea, soy evidentemente una mujer, pero me levanto y digo, no, yo hoy me autopercibo hombre. Así que voy y como tengo políticas públicas que me dicen, o sea, basadas en la ideología de género, que me dicen que yo soy lo que autopercibo ser, pues voy y me cambio el género. Y luego, si quiero ser un caballo, de hecho hay un documental sobre esto en YouTube, el hombre que quería ser caballo, primero se cambia a, eh, a mujer trans y luego entonces dice, no, 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 yo quiero ser caballo, ese siempre ha sido mi sueño. Bueno, fíjate que hay una máxima que dice, bueno, que reza lo siguiente, que es que la naturaleza no puede contradecirse. Y es como tú dices, ha perdurado en el tiempo la identidad y va a seguir así. No es algo que se pueda alterar. Exactamente. Entonces, pues evidentemente, cuando nosotros como seres humanos podemos reconocer a una mujer y a un hombre, Claro. el problema es cuando pasan a reinar políticas como las de la ideología de género en nuestros gobiernos. ¿Por qué? Porque entonces nuestros gobiernos no tienen esa habilidad de identificar quién es hombre y quién es mujer porque le dijeron a las personas que su autopercepción es lo que importa. Entonces esa Bueno, persona va a una y, oficina gubernamental. ok. Y cuando hablas de gobierno, es aquí cuando esto ya se mete en el plano político, interrumpe en el plano político. O sea, ya no sería un problema social como tú lo defines, sino también pasaría a lo político. Sí, 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 claro que sí. Es que de hecho precisamente la identidad se ha politizado en nuestros tiempos, por eso hablamos de políticas de identidad también, o sea, hay una proliferación de reivindicaciones políticas en términos de rasgos identitarios. O sea, ahora yo quiero que todo aquello que era personal, todo aquello que era simplemente intrínseco a mi identidad, pase a ser un tema también del Estado y un tema político. Es por eso que, por ejemplo, en Argentina se habla de justicia menstrual, o Ujú. sea, un tema que era privado, que era personal, ha pasado a ser un tema a De lo, discutir de lo públicamente. privado a lo público. Exactamente, es por eso que también juega muchísimo acá y es muy importante para entender lo que estamos viviendo esa tesis
de Kate Millett, que es una feminista radical, de lo personal es político, Ok. precisamente por eso. Hablando de, bueno, ya que me mencionaste al movimiento también feminista, un movimiento que, bueno, a lo largo de décadas ha promovido lo que es la cuestión del aborto. Para ti, Thalís, ¿es justificable un aborto por una violación o abuso sexual? Mira, yo creo que acá las políticas de cada país pueden atender el caso de manera particular. O sea, el problema principal acá no es que se quiera legalizar el aborto por casos de violación, es que se quiera legalizar el aborto en general, bajo cualquier circunstancia. De hecho, por ejemplo, acá en Puerto Rico el aborto está legalizado desde el 1973, o sea, desde que se legalizó en Estados Unidos por nuestra relación política con ellos. Eh, entonces, evidentemente, está legalizado, de hecho, hasta, o sea, cualquier mes, incluso pueden abortar menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Entonces, Ujú. cuando el ser humano comienza a casi que creerse Dios, de cierta manera, o sea, creer que puede manipular y jugar con la vida y elegir quién merece vivir y quién no en base al deseo, algo tan, eh, tan paradójico como que una vida dependa del deseo de una persona, Claro. pues creo que ahí reside principalmente el problema. Bueno, De en hecho, América Latina existen muchos países que contienen este tipo de figuras jurídicas que, bueno, vienen arraigadas a múltiples causales. Entre esos países está Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, aunque hay países que tienen legislaturas fuertes, como por ejemplo el país donde resido, Venezuela, El Salvador, Honduras. Ahora, ¿cómo, o sea, yo te pregunto a ti, ¿cómo es que un aborto es bueno y un aborto es malo? exacto, esa es la cosa. Que si nosotros nos ponemos a relativizar el tema del aborto y a ser quienes dicen, este aborto sí es bueno Si es bueno y, y este otro es malo. y este otro no, pues entonces estamos completamente relativizando esto. Mira, yo creo que para este tema de las violaciones, por ejemplo, ahí estamos como quiera hablando de una vida que lamentablemente no tiene la culpa de aquello que sucedió. Entonces creo que se debe, o sea, que el camino que te quieren proponer, la solución que te quieren proponer, no es la única y no es la adecuada. O sea, deberíamos poder proveer otras opciones. Entonces, bueno, por ejemplo, esto del aborto y las tres causales, el problema es que a través de las tres causales precisamente se quiere casi que despenalizar o legalizar el aborto en su totalidad. O sea, como que esto de las tres causales es casi que un engaño o pasitos bien pequeñitos para ir entonces introduciendo el aborto a lugares y países que no está legalizado o despenalizado. Ahora, ¿cuál Entonces, cuál es la razón, cuál crees tú que sea la razón de legalizarlo? O sea, ¿es para aliviar, como dicen, un problema social de la pobreza o simplemente un negocio? es definitivamente un negocio, o sea, Ok, sin duda. De hecho, hay países en los que ya está legalizado y para nada, que ha ayudado en absoluto a la pobreza, por ejemplo. O sea, en absoluto. Entonces, no, y mira qué curioso y qué horrible esto, porque, o sea, te utilizan argumentos como que es para la pobreza, entonces me estás diciendo que los pobres deben abortar, ok. matar a los pobres antes de que nazcan. O sea, ¿quiénes somos nosotros para elegir quién merece vivir y quién no? ¿Quién va a vivir una vida digna y quién no? ¿No? Entonces, evidentemente, estos son consecuencias de esa relativización moral que estamos viviendo en la posmodernidad, que de hecho es también uno de los pilares posmodernos, la relativización moral o ética. Para ti tampoco es un problema de salud pública, como Claro que no. muchos lo han Sí, sí. afirmado de esta manera. Sí, claro, y evidentemente es una manipulación del lenguaje, porque por ejemplo, si yo te digo que esto se trata de los derechos de la mujer,
y de la salud reproductiva, mira cómo te lo vendo, o sea, que el aborto es salud reproductiva. Y tú dices, ¿en serio? Salud reproductiva, pero si el aborto es precisamente todo lo contrario a reproducirse, O sea, a están procrear. utilizando como que un tipo de disfraces terminológicos para esto. Sí, 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 totalmente. De hecho, es que siempre hago alusión a la posmodernidad, pero es precisamente porque la posmodernidad como movimiento filosófico y teórico de todo lo que estamos viviendo hoy alimenta todas estas ideologías. O sea, no hablamos, por ejemplo, de esa interrupción involuntaria del embarazo, que realmente no es otra cosa que o sea, cuando decimos interrupción, Bueno, y ya va, disculpa que te interrumpa, la mayoría de las leyes en América Latina mencionan el aborto como interrupción voluntaria del embarazo. La mayoría. exactamente, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Crees que aquí hay una Entonces, interrupción? ¿Crees que se está interrumpiendo una vida en gestación? para nada, en realidad lo que se está es terminando. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿a qué nos hace referencia o alusión? ¿Cuál es la definición de interrupción? O sea, interrupción es eh, un receso, tomar un receso en alguna actividad, por ejemplo, para reanudarlo. O sea, la interrupción implica una reanudación de las actividades. Pero en este caso, no se trata de una interrupción, se trata de literalmente eh, la culminación Culminación. de este proceso, La finalización. la finalización de este proceso de embarazo, porque evidentemente no vas a, o sea, no se puede reanudar la vida una vez, ¿verdad? Abortas. Entonces, vemos ya cómo con esa sutileza en el lenguaje nos van introduciendo nuevas ideas, por ejemplo, también cuando le llaman a el aborto cuidado de salud, health care. En Estados Unidos le tienden a llamar muchísimo así. Entonces, cuando le llamamos cuidado de salud, estamos, estamos diciendo entonces que el embarazo es una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo van jugando con los conceptos para que nosotros vayamos de cierta manera desatanizando estas prácticas? Bueno, Porque y que al asesinar a alguien, como tú lo mencionas, no se está cuidando ninguna salud. no, para No, nada. no tiene ningún tipo de sentido. Y tampoco el aborto es un tema de salud reproductiva, porque es todo lo contrario. Es precisamente, ataca precisamente a la reproducción. Estás interrumpiendo, estás acabando con esa vida y con esa reproducción, por lo tanto. Ahora, ¿qué consecuencias, si lo pudieras definir con una frase o con una palabra, qué consecuencias trae el aborto para el mundo en general? Pues yo creo que de las consecuencias principales es que desprovee de soluciones reales a las mujeres y a los más inocentes. Porque el aborto se propone como una solución cuando en realidad el embarazo nunca fue un problema. El problema es, en ocasiones, las condiciones a través de las cuales se llega a ese embarazo y debemos entonces proveer soluciones que vayan dirigidas a, eh, a esos problemas. Por ejemplo, fomentar a la familia, o sea, fomentar los valores familiares y la unión familiar, porque por ejemplo, en casos de violación y más específicamente violación de menores, en la mayoría de las ocasiones, ¿quiénes realizan estas violaciones? Familiares, familiares cercanos, personas cercanas a estas menores. Entonces, evidentemente, tenemos que fortalecer a la familia en lugar de deconstruirla, en lugar de destruirla, como pretenden hacer hoy día con esta guerra de sexos y esta idea de que la mujer es oprimida por el hombre, que entonces la mujer es una víctima perpetua. Obviamente, ¿qué va haciendo todo ese discurso? Va atacando la institución o sea, va atacando el matrimonio, por lo tanto, ¿a qué institución ataca? A la familia. Y por lo tanto, si ataca a la familia, destruye a la familia, yo no tengo un lugar de socialización primaria, porque la familia es eso, el lugar de socialización primaria, donde se aprenden esos primeros valores, donde se aprende a vivir en sociedad. Entonces, si yo voy rompiendo esto,
voy creando unas próximas generaciones que no tienen ni idea de cómo vivir en sociedad, que creen que pueden vivir al margen de sociedad y que cuando viven en sociedad, viven de acuerdo a lo que la sociedad les dicta, que en este caso son precisamente esas políticas de identidad. Mujer, toma, esta es tu identidad social, ser feminista y todo lo que implica. Entonces, evidentemente, hay un ataque por todas las áreas, la individual, la social, la cultural, la política, o sea, esto lo está abarcando todo. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cuál es una de las soluciones que me gusta plantear ante esto? Fortalecer las instituciones que son iglesia, que funciona como una brújula moral en nuestras sociedades, la familia, la educación, que hasta en la educación esto se quiere meter, estamos hablando de los currículos de ideología de género, y luego eso a nivel social, como solución, un poco, fortalecer las instituciones. Y luego a nivel individual es rescatar la identidad, es regresar a la importancia de la esencia. De hecho, hay un sociólogo llamado Gilles Lipovetsky que dice en el libro La Era del Vacío que para el individuo postmoderno, es decir, el individuo de nuestros tiempos, su identidad resulta en algo completamente externo, es decir, su identidad más profunda es su cuerpo. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que la identidad ha sido externalizada por completo, que ha entrado en juego constante eh, a través de incluso el consumo y la mercantilización y la tecnologización, y que evidentemente no hay ningún tipo de esencia, o que si la hay, pues no importa tanto. O sea, que si la hay, pues no hay una importancia. ¿Crees que habría una gran problemática social si se atendieran todas las peticiones de estos grupos que promueven aborto, ideología de género? ¿Existiría Totalmente. un peligro latente para la sociedad si esto ocurriera a nivel Claro que sí. mundial? De hecho, ya estamos viviendo muchas de las consecuencias. Por ejemplo, en Costa Rica, con el currículo de perspectiva de género, como ellos le llaman, que en realidad es una ideología, ¿qué le están enseñando a los niños? Le están enseñando que su masculinidad es o representa un tipo de violencia en Costa Rica. O sea, que hay tres variables que promueven la violencia en el país, que una son las drogas, la otra es la segregación urbana y la otra es la masculinidad. Entonces, ¿qué estás haciendo con las próximas generaciones? A los varones les estás enseñando que su masculinidad es violenta y que por lo tanto deben rechazarla, deben de construirla porque su masculinidad es tóxica, que es lo que solemos escuchar. Y luego, por otro lado, ¿qué le estás enseñando a las niñas? Les estás enseñando que le deben tener miedo a su Miedo, compañero, exactamente. que le deben tener miedo a su compañero y a cualquier futura relación que puedan llegar a tener con él, ya sea de amistad o de noviazgo, y futuramente de matrimonio y futuramente una familia, porque su masculinidad es violenta por naturaleza. Entonces, eso es uno de los problemas. Ese, por ejemplo, este de la ideología de género en la escuela. Otro de los problemas que podríamos ver con este del aborto es que entonces cada vez van a nacer menos niños. ¿Y cómo yo voy a, por ejemplo, hacer un relevo poblacional si yo tengo a menos niños y entonces por consiguiente cada vez menos jóvenes, menos mano de obra? Esto tiene implicaciones hasta económicas. Fíjate que también eso que tú estás mencionando, lo de la reducción significativa de la población mundial lo promueve la misma ONU a través de la Agenda 2030. Exactamente. De hecho, uno de esos puntos, de esos objetivos, como le llaman, objetivos sostenibles le llamaban antes, es ese. Y te lo venden como toda una problemática de sobrepoblación, y luego vas y ves los países y la población de los países y ese relevo poblacional y te das cuenta que en los países cada vez nacen menos niños. O sea, el caso de China, el caso de incluso Puerto Rico, mi isla, mi país, el caso de España. Entonces, cuando decía que esto tiene implicaciones incluso económicas, a lo que me refiero es que entonces, ¿cómo se le va a pagar, por ejemplo, a esas personas que ya trabajaron, a los ancianos, a esas personas que se jubilan? ¿Cómo se les va a estar pagando si no tengo a un relevo poblacional, no tengo una juventud
sea, un grupo de jóvenes que sean los que sustenten la economía del país. Entonces, cada vez vemos cómo hay más ataques a al seguro social y a la jubilación de los ancianos y a la calidad de vida de los ancianos. Entonces, hablamos de violencia hacia la mujer, pero nadie está hablando de violencia hacia los niños, de la violencia que ocurre hacia los ancianos, Exacto. tan abandonados y despojados que se encuentran. O sea, hay muchas problemáticas que no se están hablando porque todo se Claramente. ha concentrado en lo Claramente, identitario. bueno, la violencia no tiene género Exacto, y los datos y las estadísticas así lo demuestran. Hay violencia de exacto. este lado y violencia de este otro lado y por múltiples causas. Ahora, Talis, bueno, aquí rompiendo un poquito el hielo, estas son preguntas que cualquier seguidor quisiera saber de ti, que no te esperaría. Si fueras española, ¿a qué partido votarías en las próximas elecciones? A Vox. A Vox. A ¿Te Vox. inclinas más hacia el lado de la derecha? Sí. De hecho, yo creo que Vox es un partido que precisamente propone el rescate a las instituciones, el rescate a esa identidad nacional, el rescate a identidades sólidas que todavía nuestra sociedad fomentaba. Creo que es también esa apuesta por la familia, esa apuesta por una educación de calidad, esa apuesta por lo que, por esos aspectos buenos de nuestras sociedades. Yo creo que uno de los problemas también con estos movimientos culturales y también políticos como el feminismo, LGBT, Black Lives Matter y todo esto, es que precisamente rechazan todo aquello bueno que tenemos como sociedades. Todos esos pilares que construyeron nuestras sociedades son rechazados, tachados por completo eh, de abusivos, de opresivos, entonces no amamos nuestra historia, no amamos de dónde provenimos. Entonces, claro, cuando tú no amas y no aceptas esas raíces que tienes, eh, en términos de las cosas positivas que lograron como nación, como país, como isla, como le quieras Y llamar, bueno, pues España que tiene una amplia historia, claro que está en sí, el viejo nosotros continente, todos tenemos esa herencia hispánica. claro. Entonces, Y nosotros lejos venimos de ahí. lejos de rechazarla, creo que debemos tomar lo bueno, debemos cultivar y cosechar esas raíces hispánicas que tenemos, que son riqueza cultural, y evidentemente pues fortalecernos a través de eso. Sabemos que no todo fue malo, que no todo ha sido malo, que es mucho más, yo creo que lo positivo y lo bueno que podemos sacarle que lo negativo. Entonces, precisamente creo que uno de esos problemas reside en que quieren promover lo negativo. Entonces, creo que estamos viviendo una de las eras, la primera era, yo creo que en la que el individuo no se siente eh, a gusto o no se siente conforme con su historia, con quién es a nivel social. Y evidentemente eso trae unos problemas porque nos creemos la peor plaga del mundo y actuamos como tal, entonces. No hay nada que queramos rescatar. Talis, y si fueras a Argentina, ¿qué partido votarías? Bueno, ya las votaciones fueron. Sí, bueno, pero ya vi, por Ya, ahí vienen las elecciones presidenciales, ojo, en sí, 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 Chile, en sí. Colombia, Entonces en yo Argentina. definitivamente estoy a nivel argentino, estoy cautivada por esa fiebre o esa ola Milei. Milei, sí. Así que Milei se posicionó como la tercera fuerza en estos días. sí, 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 increíble, Fue increíble, increíble. sí. Vamos a ver qué Nadie tanto se lo cambia. esperaba. Nadie se lo esperaba y fíjate el efecto que ocurrió. Nadie se lo sabe. Increíble, de verdad. Bueno, yo tenía bastantes esperanzas con eso, realmente. Como que no podría decirte que literalmente me lo esperaba, pero sí que tenía mucha esperanza en eso. Así que vamos a ver qué es de Argentina. O sea, creo que va a ser algo bastante interesante ¿Crees lo que que va a ser. Milei pueda convertirse en presidente de la República? Bueno, no sé ni siquiera si esas sean si haya un interés concreto en eso. Vamos, que te mentiría si te digo que lo estoy siguiendo súper de cerca, la trayectoria política. Bueno, fíjate que Es, sí, él ya varias veces ha hablado sobre ese tema.
y sí va a lanzarse como Pues sí, candidato. Y bueno, sí, muchos lo creo que posicionan. Sí, hay posibilidades. posibilidades. Las personas eventualmente terminan cansándose de la izquierda y sus propuestas ineficientes. De hecho, no son noticias nuevas que los movimientos culturales, que también son movimientos políticos, están completamente fusionados con la izquierda. Lamentablemente, Vinculados a la de hecho, izquierda. vinculados a la izquierda, sí, totalmente. De hecho, vamos, todo esto nace del Foro de Sao Paulo, Maduro ha hablado sobre esto incluso. Correcto. Ha dicho que la estrategia era fusionar, complementar los movimientos revolucionarios, como él le llama, y políticos de izquierda con los movimientos culturales. Es por eso también que los movimientos culturales y sociales se han politizado, porque se han fusionado a los movimientos políticos de izquierda. Claro, la izquierda ha mutado, ya no es la típica izquierda comunista Se hizo, que le hablaba a los obreros. se hizo con la cultura. Ahora es otro tipo de izquierda ligada al plano cultural. Sí. Concuerdo contigo en eso. Talis, bueno, para ir cerrando la entrevista, ya que el tiempo se nos fue volando, ¿qué mensajes les dejas a esa juventud que se ha dejado llevar por estos grupos que ya mencionamos, que están a favor de todas estas tendencias? ¿Cuál es tu mensaje? Mira, yo siempre trato de ver esto de una forma esperanzadora. Yo creo que me caracterizo por ser una persona bastante positiva, pero creo que no es un positivismo irreal. O sea, creo que es un positivismo basada en la realidad, bastante en la verdad, incluso podría decir. La verdad siempre triunfa. Entonces, por lo menos ese mensaje a la juventud sería no dejarse llevar simplemente por el discurso, por lo fácil, por esas políticas identitarias. Creo que también sería un llamado a cuestionar estas cosas, a estudiar la otra cara de la moneda, ese otro lado, a cuestionar tus propios ideales, tus propias ideas. O sea, cuando no cuestionamos, cuando no hacemos una autocrítica, seguimos como corderitos, como fanáticos. Y fíjate Lo que que no... con eso tampoco tienes las versiones de los hechos, que es a lo que los periodistas nos remitimos. Sí, O sí, sea, sí, totalmente. conocer todo tipo de versiones para aproximarnos a la realidad. Exacto. Y conocer también lo que hay detrás de todo esto. Son movimientos que están siendo financiados. O sea, son movimientos no están, ¿verdad? Si nos ponemos a estudiar esto, tan difícil de notar que no solo están siendo financiados, sino que estamos siendo presionados a través de organismos internacionales, la ONU, por ejemplo, con esa Agenda 2030. Entonces, ver qué hay detrás, no solo a nivel político, sino también a nivel económico, por eso de que está siendo financiado, y darnos cuenta que más allá de lo que te venden, porque yo estoy completamente segura que estos movimientos están llenos de personas y jóvenes en especial con buenas intenciones, que creen que este es el camino para llegar a la justicia social. Entonces creo que debemos cuestionar esas cosas, ver lo que hay detrás, para entonces darnos cuenta que lejos de ser movimientos que buscan la igualdad, la equidad, la inclusión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que están abanderados bajo todas esas palabras que todos quisiéramos llegar a cumplir en el mundo, darnos cuenta que están lejos de eso, que están muy, muy lejos de eso, que están siendo financiados precisamente para decir eso, pero por el otro lado hacer otras cosas. Al final no le importa, por ejemplo, al feminismo la mujer, si le importara desde la concepción, desde el vientre, ¿no? Entonces, como que hay toda una manipulación, entonces creo que el llamado precisamente para los jóvenes sería cuestionar, prepararse en estos temas, leer, ver la otra cara de la moneda, no creer lo que te dicen simplemente los medios, que sabemos que son medios que están coaptados por todas estas ideas. Entonces creo que también debemos buscar medios alternativos, Siempre existirán esos medios, los cómplices, tristemente. buscar medios alternativos, informarnos y bueno, eh, cuestionarlo. Bueno, estas fueron las más sinceras opiniones de David Romero.
Dalis, muchas gracias por tu participación. Te deseo los mejores éxitos en tu vida y bueno, a seguir defendiendo tus ideas. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por la Gracias a invitación. ti. Y bueno, disculpa todos los, los problemas técnicos. Tranquila. Será para otra Bueno, oportunidad, Dalis. Nos volvamos a así es. encontrar. Ok, muchísimas gracias, Dalis. Chao, Gracias a chao. ti. Chao.